Qué bonito ver los jóvenes que han crecido en medio de nosotros y hoy son parte de este ministerio. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero compartirles una palabra que el Señor venía dando vueltas en mi mente con eso. Y quiero que usted abra un momentico en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Y vamos a leer el relato desde el versículo 17 hasta el versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 17 hasta el 42. Mientras usted busca ahí, lo pongo un poquito en contexto. El libro de los Hechos es un libro histórico, pues un libro que está escrito en género narrativo, escrito por Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, médico, un hombre con formación académica, excelente historiador. Y es un libro que se encarga de narrar los primeros años de la iglesia de Cristo. Él en el Evangelio narra los hechos de Jesús, las cosas que Jesús hizo, pero en el libro de los Hechos se encarga de narrar los primeros años de la iglesia. La iglesia de Jesucristo fue fundada por el Señor, pero quienes empiezan a hacer andar la iglesia como tal son los apóstoles. Por eso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a aprender un poquito acerca del Señor a través de esta narración que Él nos hace. Él nos cuenta la historia de cómo fueron esos primeros años. Entonces vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 42. Dice la escritura de esta manera: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice allí? Mas si es de Dios, ¿qué dice allí? No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre con mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí acabamos de ver, la palabra nos muestra una situación que tuvieron que vivir los primeros cristianos, los apóstoles, como los primeros guías y cabezas de la iglesia de Cristo. Una situación de persecución bastante injusta, como todas las persecuciones, bastante fuerte. Pero el Señor ya los había preparado a ellos, a los apóstoles, les había dicho algo que también nos dice a nosotros. Dice, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis que. Dijo que el mundo nos aborrecería, ¿cierto que sí? Dijo que sufriríamos persecución, pero también dijo que confiad que yo que he vencido al mundo. Entonces esto empezó a suceder desde que se fundó la iglesia. Si de pronto usted ha estado siendo víctima de injusticias o de persecuciones malintencionadas, déjeme decirle a mi amado hermano que el Señor lo prometió, y desde los primeros cristianos hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo ha sufrido persecución. Pero hay algo que debe quedar bien claro en nuestra mente, mi amado hermano, y es algo que lo dijo aquel fariseo, aquel doctor de la ley llamado Gamaliel, que también fue quien instruyó a Pablo en la ley, cuando logró discernir algo y dijo: lo que es de los hombres se desvanecerá, pero lo que es de Dios permanece. Es más, le digo algo, lo que es de Dios permanece y crece, mi amado hermano. Entre más nos persiguen, más crecemos. Y eso ha sido así desde que la iglesia fue fundada. Desde que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, entre más el enemigo y el mundo se empeña en perseguirnos, más alto Dios nos levanta. Ahora, ¿por qué nos persiguen? Porque hay muchas razones por las cuales nos persiguen. Una de las razones es porque no somos del mundo y el mundo ama lo suyo, y a lo que no es de ellos lo aborrece. Es una de las razones. Pero en el caso aquí, en el versículo 17, veíamos una de las razones por las cuales se encendía esa persecución. De hecho, era una persecución de parte de su propio pueblo, eran de los mismos judíos. Y en el versículo 17 dice, ¿por qué? Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿qué dice ahí? ¿Se llenaron de qué? Mira, cuando tú desarrollas el plan de Dios para tu vida, tú vas a ver maravillas, vas a ver milagros. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, los milagros, las señales y los prodigios te seguirán, vendrán a tu vida. Y muchos se van a asombrar y muchos van a decir: cosa tremenda está haciendo Dios a través de esta persona. ¿Cierto que sí? Pero ojo, que también habrán otros que se van a llenar de celos y de envidia. ¿Ve? Y es inevitable. Porque cuando tú empiezas a obedecer a Dios y Dios empieza a manifestarse sobre tu vida y Dios empieza a mostrarse sobre tu vida, los envidiosos no se van a quedar quietos, van a usar cualquier estrategia, cualquier torcido, de cualquier manera van a tratar de frenarte.
El objetivo de los sumos sacerdotes, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo del concilio y de esa gente? ¿Qué era lo que más le decían a ellos? No enseñen más en el nombre de Jesús. Ellos querían frenar la palabra de Dios, querían frenar la predicación de la palabra de Dios, querían frenar el crecimiento de la iglesia. Y saben, nuestros enemigos viven en un mundo corrupto y ellos se valen de cualquier cosa. Ellos no reparan en hacer las cosas de una manera correcta. Ellos se van a valer de mentiras, de chismes, de intrigas, de falsos testimonios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de ese tipo de cosas? Mentiras, intrigas, le inventan cuentos, le hacen zancadillas. Pero, mi amado hermano, los planes de Dios no se pueden detener. La obra de Dios permanece por encima de la cabeza de quien sea. Los sacerdotes, las autoridades, el imperio quisieron detener la iglesia, quisieron detener la obra de Dios, quisieron decirles no enseñen más, los vamos a meter en la cárcel, y de hecho los metían en la cárcel. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió la cárcel, porque la obra de Dios no se puede detener. El versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los sacerdotes decían no prediquen, y el ángel les decía vayan y prediquen. Los sacerdotes los metían en la cárcel y el ángel les abría la cárcel. Y así sucede en tu vida cuando tú estás haciendo la obra de Dios. El diablo te va a decir no puedes, y el Señor te dice sí puedes. El diablo te mete en la cárcel y el Señor te la abre. El diablo te pone una trampa, te pone un obstáculo, te pone algo, y el Señor te para por encima de ese obstáculo y te lleva a seguir adelante cuando tú estás haciendo la obra de Dios. Mire, es muy iluso pretender detener la obra de Dios. Pretender callarla a usted es tratar de silenciar a Dios. Y cuando intentan frenar lo que Dios quiere hacer, Dios envía a sus ángeles. ¿Quién abrió la puerta de la cárcel? El sumo sacerdote y el concilio mandaron los alguaciles y cerraron, y el Señor envía a sus ángeles. De donde tú menos te imaginas, cuando tú estás caminando en obediencia a Dios, de donde tú menos crees, el Señor va a enviar la ayuda, porque a sus ángeles enviará acerca de ti, dice la palabra de Dios, a que te guarden. Solo que tienes que cuidarte tú y yo, procurar estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No meterte a hacer lo que Dios no te ha dicho, ni tampoco huir de lo que Dios te ha mandado. A veces pecamos por hacer lo que no nos han mandado a hacer, y a veces pecamos por dejar de hacer lo que sí nos han mandado a hacer. El éxito, mi amado hermano, del ser humano está en hacer, en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Tenemos que estar seguros de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tal que a mí ahora se me ocurra que quiero salir a viajar por todo el mundo? Chévere, salir a conocer y a viajar el mundo. Entonces, como eso es lo que yo quiero hacer, entonces me digo a mí mismo que ya mi ministerio no es ser pastor, sino que yo ahora voy a ser evangelista. Y voy a ir de iglesia en iglesia predicando. Chévere, no tengo que preparar un mensaje diferente cada. Este computador está lleno de mensajes, tengo cientos de mensajes. Y eso implica, cada preparación de un mensaje implica horas y horas y horas. Mire, por cada minuto de predicación son unos 20 minutos de preparación. Y sabe algo, de pronto voy a decir no, nada más con 4 o 5 predicaciones le doy la vuelta al mundo. Chévere. O me voy a dedicar a la rehabilitación de drogadictos. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios va a respaldar esos planes? Si Dios me llamó para ser pastor, Él no va a respaldar. Por ende, mi amado hermano, y lo que yo le quiero decir, lo que es de Dios permanece, pero lo que viene traído de los cabellos, o lo que viene de nuestros propios impulsos, se desvanecerá. Y a veces creemos que porque lo que voy a hacer es bueno,
ya es de Dios. Ah, no, es que yo me voy a dedicar ahora a rehabilitar drogadictos. No, voy a abrir un ancianato. Ay, eso es una obra muy noble, muy buena. No necesariamente es de Dios. Si Dios me llamó a ser pastor, yo tengo que estar aquí como pastor predicándole a usted la palabra de Dios. Y Dios respaldará eso. No se trata simplemente de hacer cosas buenas, se trata de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Dios respalda lo que Él manda a hacer. Así de simple. Lo que es de Dios permanece y lo que es invento del hombre se desvanece. Si Dios te escogió a ti para trabajar en una empresa o en un cargo público, si Dios te escogió para ser un empresario, para ser un deportista, un músico, un pintor, en eso Dios te va a respaldar y no habrá nadie que te pueda detener. No habrá nadie. Hay quienes son escogidos para servir desde lo secular y se autollaman al ministerio. Y hay quienes son llamados al ministerio y se empecinan en trabajar en lo secular. Nadie podrá detenerte, nadie podrá hacerte frente siempre y cuando tú estés haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Mire, por segura y por fuerte que sea la cárcel, Dios no dejará que te detenga. Siempre y cuando tú estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pueda que los que se confabulen contra ti no sean cualquiera, sino que sean los más poderosos. De hecho, mire lo que dice el versículo 21, dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, mientras ellos enseñaban en el templo, que dice, vinieron el sumo sacerdote, no era cualquiera, y los que estaban con él, que eran el concilio, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Una reunión de poderosos para detener los planes de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Eso no es de ahora, pero nosotros como iglesia en 26 años, créame que lo hemos experimentado, que se reúnen contra nosotros hasta las más altas autoridades para frenarnos, para detenernos. Eso no es de ahora, viene desde la época de los apóstoles y no debe ni asombrarnos ni atemorizarnos. Mire lo que dice el Salmo 2, Salmo capítulo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Ojo, no cualquiera. Dice que se levantarán ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra el Señor. Pero no solamente contra el Señor, sino ¿contra quién? ¿Cuántos ungidos aquí hay? Y dice que consultarán unidos contra el Señor y contra usted, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué dice ahí? El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá. El Señor, ¿qué? Se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Señor los ve cuando ellos se reúnen a planear. Y es posible que de pronto contra ti se reúnan los más grandes, los más poderosos, incluso tus autoridades. Pero sabe, el Señor los ve cuando se reúnen a planear mal contra ti. Es que cuando planean mal contra ti, dice la palabra que nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Con quién se están metiendo en realidad? Y Él escucha sus estrategias y escucha sus argumentos. Sabe cómo planean sus emboscadas. Y al principio, ¿sabe qué pasa? Les deja creer que van ganando. ¿Usted no ha visto eso? Les deja creer que van ganando. Y ellos se imaginan que van a aplastar la obra de Dios. Empiezan a llegarte a ti voces. Empiezan a hablar de quién sabe cuánto le va a durar esa bendición. No, vas a ver que yo hablo con fulano, yo hablo con sustano y lo acabo porque lo acabo. Ah, porque es que yo soy fulano de tal, o porque yo tengo poder, o porque yo tengo esto. Pero Dios, cuando los ve, se ríe de ellos. Dice: convencidos. ¿Creen que van a detener la obra de Dios? Yo me imagino que para Dios eso sería como si yo cogiera un balón y me pusiera a jugar con Cristiano Ronaldo. Y yo me imagino que pasaré yo y que... Así le pasa a todos esos poderosos cuando se ponen a consultar contra ti y contra la obra de Dios. Dios se ríe de ellos. Dice: por favor, ¿qué va a hacer? Pero dice que después los mira en su ira
Versículo 4 dice del Salmo 2. Versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y sabe, eso le pasó a los sacerdotes. En el versículo 24 del capítulo 5 de Hechos dice: cuando oyeron los sacerdotes, dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Primero se sienten muy seguros de sí mismos, pero después empiezan, bueno, ¿y esto en qué va a parar? Los metimos en la cárcel y cuando los mandamos a buscar encontramos la cárcel bien cerrada, los guardias en la puerta, pero los tipos no estaban ahí, sino que estaban en el templo haciendo lo que les habíamos prohibido hacer. Y empiezan ellos a decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Tus enemigos van a pasar en un segundo de sentirse muy confiados a sentirse muy preocupados. Llegará el momento en que van a pasar de sentirse sobraditos a sentirse: ¿y ahora qué vamos a hacer con esta gente? Lo que creían seguro se les va a desvanecer frente a sus ojos. Porque, mi querido hermano, lo que es de Dios permanece y lo que es de los hombres se desvanece. Y vamos a leer nuevamente del versículo 34 del capítulo 5, desde el versículo 34 hasta el 39. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número, no cualquier, dice que como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían, ¿qué dice? Lo que es de los hombres, ¿qué dice? Se dispersa. ¿Y reducidos a qué? A nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. ¿Y qué dice ahí? Llevó en pos de sí ¿qué? Mucho pueblo. O sea, era una cosa que se veía. Pero ¿qué dice? Pereció también él y todos los que le obedecían ¿qué? Lo que es invento de hombres ¿qué? Se desvanece. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de Dios, o es de los hombres, ¿qué dice? Perdón, se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué dice allí? No lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire, el tiempo, muchas veces no siempre, el tiempo deja al descubierto con quién es que está Dios. Porque cuando se levantó Judas el Galileo, cuando se levantó Teudas, las multitudes lo seguían. Mucha gente lo seguía. Y de pronto los que lo seguían creían: no, Dios está con él. Pero el tiempo deja ver con quién estaba Dios y con quién no estaba Dios. Por una razón muy sencilla: Teudas reunió como a 400, se murió y se desvanecieron. Judas el Galileo dice que tras de él se fue mucho pueblo. Yo me imagino las multitudes, pero eso no garantizaba. Pasó el tiempo, murió Judas el Galileo, ¿y qué pasó? Se desvaneció. No deberíamos guiarnos por las apariencias, mi hermano. No deberíamos guiarnos por cómo comienzan las cosas. Por ahí dicen que escoba nueva. La interpretación que hace Gamaliel de la situación que están viviendo ellos ahí deja al descubierto grandes verdades. Y la primera es que lo que es invento del hombre se desvanece. Ese hombre que se autollama al ministerio, pueda que alcance a reunir y a embolatar mucha gente, pueda que le sigan multitudes,
Pero si no es Dios el que lo ha llamado, se desvanece. No importa cuánto respaldo humano tenga, no importa si las multitudes le siguen. Versículo 37 del capítulo 5, ahí dice que llevó en pos de sí mucho pueblo, pero finalmente fueron dispersados. Porque el tiempo se encarga de revelar las bases. No es tanto lo alto que se vea el edificio, es la fortaleza de las bases sobre las cuales ese edificio se construyó. Y eso es lo que lo muestra el tiempo. ¿Ve? Las obras humanas son como la gaseosa, mi amado hermano. Usted al principio ve el vaso lleno, pero lo que es espuma se desvanece. Usted coge la gaseosa y la echa aquí en el vaso, ¡rum! Ay, perdón. Y se ve el vaso lleno, pero después al rato queda reducido a su más mínima expresión. Porque lo que es del hombre se desvanece. Por el contrario, lo que es iniciativa de Dios es indestructible. Versículo 39 lo dice ahí: si es de Dios, no lo podréis destruir. Y pasan los años y lo que es de Dios se fortalece, se consolida. Mi amado hermano, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no podrán destruirte. No importa cuán poderosos sean los que se reunieron contra ti, no podrán destruirte. No importa cuántos seguidores y cuántas multitudes tengan tus enemigos, no podrán destruirte. Mire, mi amado hermano, en 26 años de fundada esta iglesia hemos tenido que afrontar muchas cosas. Hemos tenido que afrontar conspiraciones de todo tipo, de los de adentro y de los de afuera. Hemos experimentado ataques por todos los flancos. Nos han atacado los ilegales, nos han atacado los legales, nos han atacado los de afuera, nos han atacado los de adentro y nos han atacado los más íntimos. Esta obra que usted está viendo aquí la han querido extinguir de mil maneras. Pero sabe que una vez le escuché de boca de uno de los más peligrosos adversarios que nosotros hemos tenido que enfrentar. Una vez le escuché decir, después de tratar una y otra vez de destruir esta obra, terminó diciendo: es imposible destruir Centro Bíblico porque eso es una mole. Así decía, eso no lo acaba nadie. Ahora, esa persona lo interpretaba así desde su punto de vista carnal. Decía, eso es una mole, pero lo que en realidad es que fue un invento de Dios. Centro Bíblico Rodadero no se lo inventó el pastor Jorge, no se lo inventó la pastora Ana María, ni siquiera el pastor Rafael Gómez que nos envió. Centro Bíblico Rodadero se lo inventó Dios. Por tal razón, nada ni nadie lo puede destruir. Y ese día que yo le escuché a esa persona decir eso, recordé una de las promesas que Dios me dio a mí, y yo te la regalo a ti en esta mañana si tú la recibes. Y fue una promesa que fue para mí, pero yo soy su pastor, y esa promesa yo se la entrego a usted si usted la puede recibir. Josué capítulo 1 versículo 5 dice: nadie, ¿qué dice ahí? Te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire, me han hecho frente, pero no han prevalecido. Como le digo, hasta los ilegales. Y eso es para ti también. Nadie, escúchalo bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y sabe, nadie es nadie. Dice que como estuvo con Moisés. Ahora, le pregunto algo: ¿será que Moisés nunca en la vida se equivocó? ¿Será que Moisés nunca en la vida tomó alguna mala decisión? ¿O Moisés cometió sus equivocaciones? Y a pesar de sus equivocaciones, Dios nunca lo desamparó. A pesar de que él muchas veces se equivocó, muchos se levantaron. Durante la vida de Moisés, varios se levantaron contra Moisés.
pero no le pudieron hacer frente, no pudieron prevalecer contra él. Y el Señor te dice a ti: así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. O sea que si tú te equivocaste, si tú fallaste, si tú cometiste un error, de todos modos el Señor te dice: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Mi querido hermano, mi querida hermana, lo importante es que tú hoy estés haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Mientras tú estés en el lugar que Dios te colocó, déjame decirte que lo que es de Dios permanece y lo que es del hombre se desvanece. Así de sencillo, mi amado hermano. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, tú puedes saber que se pueden reunir contra ti. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser poderosos, pueden ser como sea, pero no te podrán destruir. No podrán frenar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces yo quiero invitarles aquí al altar, pasar aquí adelante. Vamos a orar, especialmente aquellas personas que han vivido ese tipo de situaciones, de pronto situaciones de riesgo, situaciones de peligro, situaciones de dificultad, situaciones en las que de pronto has creído: Dios mío, ya de aquí no hay más. ¿Sabe? Yo he vivido esas situaciones donde yo he dicho: hasta aquí llegué, hasta aquí me trajo el río. Pero me acuerdo que Dios me prometió, y es que Dios, cuando Dios promete, cumple. Cuando me dio esa palabra en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: no te dejaré ni te desampararé. Y esto se detiene el día en que Dios me lleve a su presencia. Amén. Y eso mismo es para ti y para tu vida. Padre Santo, venimos, Dios, delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú día a día nos confirmas, Señor, que hay cosas grandes que vas a hacer en medio de nosotros. Que es cosa tremenda, Señor, lo que tú harás con nosotros, Señor. Padre, que cuando somos atacados, que cuando nuestros enemigos nos quieren acabar, Señor, es una muestra, Dios, de que allí vamos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Padre, porque en ningún momento tú dijiste que no nos atacarían. En ningún momento dijiste que no nos enfrentarían, Señor. Lo que tú dijiste, Señor, es que no prevalecerían contra nosotros, Señor. Es más, Señor, tú mismo nos dijiste que habría aflicciones, Señor. Y yo te pido en este momento por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están viviendo momentos de aflicción, Señor, momentos de dolor, momentos de aparente pérdida, Señor, momentos de dificultad, Señor, donde parece que el futuro es incierto, donde parece que no va a haber ninguna salida. Yo los traigo delante de ti, Señor. Padre, cuando los enemigos, Señor, se han ensañado contra mis hermanos, Señor, y los han llegado a hacer pensar a ellos mismos que se han acabado, Señor, que ya no hay salida. Pero, Señor, tú llegas hoy a decirnos y a hablarnos, Dios, que lo que de ti viene permanece. Y que entre más los enemigos arrecien la persecución contra nosotros, Señor, más crecimiento tú nos darás, más alto tú nos llevarás, Señor Jesús. Y nosotros creemos, Señor, en ti, Jesús. Creemos en tu palabra, Señor Jesús. Creemos en tus promesas, Señor Jesús, y nos aferramos a esas promesas, Señor. Deseo, me muero por estar contigo, te busco y hoy ruego Permanecer, Señor. permanecer toda
mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, Señor. Te busco. De ti viene mi fortaleza, Señor Jesús. Permanecer Toda mi vida, Señor. toda mi vida anhelo, deseo, me muero Porque en ti hay seguridad, por Señor estar Jesús. contigo. Te busco, Porque en ti somos invencibles, Señor. ruego, Nadie nos podrá destruir, Señor Jesús. permanecer toda mi vida. Dichoso el que tiene en ti Dichoso el que tiene en ti, Señor, su fortaleza, Señor Jesús. En medio de la aflicción, Señor. En medio de la aflicción, Renueva sus fuerzas. sus fuerzas. Dichoso, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Cuando vienen las pruebas y las aflicciones, Señor. En medio de la Renuevas aflicción, nuestra fuerza, Señor. renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza, Señor. su fortaleza. Tú eres mi fortaleza, Señor Jesús. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, Señor. Este lugar está lleno de tu poder. Tu palabra ha sido lanzada, Señor, y los corazones la han recibido. Y tú la harás producir y la harás germinar en cada corazón para gloria de Cristo. Esta iglesia es indestructible y mi hermano es indestructible porque él es el templo tuyo, ella es el templo tuyo. Y todos los que vengan contra él, contra ella, delante de ellos caerán, porque vendrán sin ti, Señor. En la vida hay dificultades, nos ganamos enemigos gratuitos porque no gustan de ti, Señor. Sean dispersados los que desean el mal de tu pueblo. Señor, que esta mañana nosotros, esta semana nosotros caminemos con ese conocimiento que tú me has dado esta mañana, Señor. Nadie les podrá hacer frente, no solamente hoy, sino en todos los días de su vida. Oh, qué tremenda promesa, Señor. Y es verdadera y se cumple. Y es hasta el último día.
Y de ahí en adelante ya no habrá enemigo porque estaremos en tu presencia, Señor. Así como estuviste con Moisés, así estás con cada uno de nosotros. No nos dejarás jamás, Señor. Así queremos caminar, Señor, por esta semana. Bendice cada día, bendice los trabajos, Dios mío, bendice los hogares. Señor, que los enfermos que han sido sanados hoy, Señor, sigan recuperándose cada vez más y puedan decir: yo tengo un Dios que sanó mi cuerpo. Los sanados del alma digan: un Dios que sanó mi alma. Los que fueron libres hoy del temor, de la angustia, puedan decir: yo tengo un Dios que me libró de la opresión. Oh Señor, Santa Marta conozca de tu gloria a través de este pueblo. Bendice nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Bendice a los que van a cumplir años esta semana. Bendice a los que viajan. Bendice a los que van a vender, los que van a comprar. Seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, llevándolos a tomar buenas decisiones. Porque no queremos apartarnos de ti, no queremos nada que no venga de tus manos, Señor. Y en tu nombre, Cristo, bendigo la amada iglesia, tu novia que se prepara para las bodas, Dios. Que vayan, Señor, como dice tu palabra, tu justicia delante de ellos, y en su retaguardia vaya tu gloria, caminando por esta tierra, mostrando, Señor, tu gloria. Gracias, amado Dios. Recibimos todo esto que hemos orado en el nombre de